votación. Ha sido aprobada la totalidad de la reforma tributaria del Senado de la República. Esta semana en Pares Analiza revisaremos las implicaciones que ha tenido la aprobación de la nueva reforma tributaria del gobierno Petro. Después de haberse aprobado el texto en el Senado y en la Cámara del proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Gustavo Petro un día después de su posición el pasado 8 de agosto, este entra a una etapa de conciliación, una fase de conciliación entre las dos cámaras, ya que algunos temas todavía es necesario conciliar para que queden de igual forma en las dos cámaras y así poder ser sancionado por el presidente de la República. Muchos han sido los temas de los que se ha hablado alrededor de esta reforma tributaria y es importante aclarar algunos de ellos. En principio, es importante señalar que es una reforma tributaria con un tinte bastante progresista, contrario a lo que había sido la propuesta del anterior gobierno, sobre todo en cabeza del exministro Carrasquilla. Esta reforma estuvo pensada para recaudar más de 25 billones de pesos que están pensados para hacer inversión social en el marco de lo que fue la propuesta con la que ganó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en el medio de la negociación, este monto llegó solamente a los 20 billones, ya que tuvo que haber algún tipo de negociación entre los partidos para poder lograr su aprobación. Entre los puntos fundamentales de esta reforma tributaria se tocan varias cosas en particular. En principio, se toca al sector minero energético y en particular a las empresas productoras de petróleo y de carbón, que van a tener una sobretasa sobre lo que están explotando, ya que antes tenían la posibilidad de descontar lo que entregaban en regalías de su impuesto de renta. Esto se acaba. Por otra parte, también toca aspectos relacionados con los alimentos, en particular con los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar, contrario a lo que proponía la reforma de Carrasquilla, que estaba orientada a tocar algunos productos de la canasta familiar y al incremento del IVA, que es bastante regresivo. Otro punto fundamental, y fue explicado por el director de la DIAN, tiene que ver con las acciones que se van a tomar para tratar de evitar y disminuir la evasión de impuestos, que es una práctica recurrente de muchos colombianos al momento de hacer la declaración de rentas, tanto de personas naturales como exentas. Sobre esto se crean nuevos mecanismos para evitar que la evasión sea cada vez más fuerte. Y otro tema que también incluye la reforma y que ha causado bastante controversia tiene que ver con el impuesto a las iglesias, que en realidad no es un impuesto al culto, sino un impuesto a las actividades adicionales que se realicen en las iglesias del país. Es decir, por ejemplo, cuando una iglesia alquila un espacio para un evento o cuando hace otro tipo de actividades que nada tienen que ver con la fe. Finalmente, el texto que salga de esta conciliación entre las dos cámaras será el que el presidente sancione y así poder aplicar todo lo que la reforma involucra. Hay que decir que esta reforma tributaria es el mecanismo con el que el gobierno busca financiar todos los programas sociales que se propusieron desde el momento de campaña del presidente Petro. Pero también hay que decir que no necesariamente solventa la crisis y el déficit fiscal que vive este país, producto de lo que fueron 4 años de mala gestión del anterior gobierno del presidente Duque, que para el año 2021 dejó un déficit cercano a los 90 billones de pesos.